Esta es la historia de Lorraine Cox, una mujer de 32 años que caminaba sola por las calles de Exeter a las 2 de la madrugada. Iba hacia la casa de su padre después de haber pasado la noche en un pub. No lo sabía, pero desde hacía varios minutos un hombre la seguía muy de cerca. Era Hassan Mangori, un joven de 22 años que vestía una sudadera negra con capucha. Caminaba tras ella con una calma inquietante, estudiando cada uno de sus pasos. En un momento dado acelera, se acerca por detrás y le pasa un brazo por los hombros, intentando convencerla de que lo acompañe. Ella se muestra incómoda, pero no pide ayuda ni se aleja. Esa imagen, captada por una cámara de seguridad, sería la última vez que alguien vería a Lorraine con vida. A la mañana siguiente, Mangori sale de su edificio con normalidad. No hay rastro de Lorraine, pero él lleva una gran mochila azul. Será la primera de varias que transportará ese día, mientras intenta borrar cada pista del crimen que acababa de cometer en su apartamento. Durante 2 días, el móvil de Lorraine sigue activo. Su familia y amigos empiezan a recibir mensajes, pero los textos no suenan como ella. Son fríos, breves, impersonales. Cada vez que intentan llamarla, nadie responde. Minutos después, llega un mensaje con una excusa. Es evidente que la persona que escribe no es Lorraine. Después ocurre algo aún más extraño. Su perfil de Facebook se actualiza sola. Aparece que se ha mudado a Plymouth, una ciudad a más de 40 millas de distancia. También se envía un mensaje asegurando que se ha ido allí de repente. Para su familia, aquello es completamente imposible. Lorraine había regresado a Exeter para estar cerca de ellos. No se marcharía sin avisar, y mucho menos lo anunciaría por redes sociales. Su padre, alarmado, va al apartamento de su hija. Todo parece normal, hasta que encuentra un detalle decisivo. Toda su medicación sigue allí. Lorraine era diabética tipo 1. No podía irse a ninguna parte sin su insulina. Ese hallazgo confirma que algo horrible ha sucedido. Sin dudas, su padre acude a la policía y reporta la desaparición. La investigación empieza de inmediato. La policía reconstruye los últimos movimientos de Lorraine, revisando cientos de horas de cámaras de seguridad. En una grabación la ven caminando tranquila por la High Street, y detrás de ella, a pocos metros, Mangori. Lo sigue durante más de 1 kilómetro hasta que finalmente se acerca y la intercepta. Se ve cómo hablan, cómo él la acompaña, cómo pone un brazo alrededor de su hombro. Después, ambos desaparecen por una calle lateral. No vuelve a ver imágenes de Lorraine, pero sí las hay de él. Segundos antes de verla, había salido de un edificio situado sobre un kebab. Ese era su piso. La policía va al lugar y habla con él. Se presenta como Christopher Meyers y afirma no conocer a Lorraine. Pero cuando le muestran las imágenes siguiéndola, ya no puede negarlo. Es arrestado. Los agentes registran el callejón detrás del kebab y encuentran varias bolsas. Dentro hay restos humanos pertenecientes a Lorraine Cox. También hallan su mochila, su ropa y su teléfono. En el piso de Mangori encuentran su tarjeta bancaria, su carnet y en el desagüe su tarjeta SIM. Ya no hay dudas, Lorraine había sido asesinada y descuartizada. Frente a la evidencia, Mangori revela su verdadero nombre y empieza a contar una historia absurda. Afirma que él y Lorraine consumieron una sustancia que le provocó alucinaciones. Dice que vio arañas saliendo de la boca de ella y que por eso le metió una camiseta en la boca. Asegura que cuando descuartizó el cuerpo creía estar cortando tabaco mojado. Su versión es tan delirante como falsa. La policía revisa los hechos. Los análisis toxicológicos muestran que Lorraine no tenía ninguna sustancia extraña en su cuerpo. Las cámaras demuestran que Mangori actuó con calma, comprando bolsas, cinta, una maleta, un purificador de aire y moviéndose por la ciudad para deshacerse de los restos. No estaba desorientado, estaba ejecutando un plan. Y lo más revelador aparece en su teléfono. Antes incluso de conocer a Lorraine, Mangori había buscado vídeos de amputaciones humanas y cómo cavar una tumba a mano. La premeditación era evidente. Además, los forenses determinan que los cortes en el cuerpo fueron limpios y precisos, hechos por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Incluso había retirado un tatuaje para dificultar la identificación. A pesar de todo, Mangori se declara no culpable de asesinato y solo admite haberse deshecho del cuerpo. Pero el jurado no cree su historia. La fiscalía demuestra que salió aquella noche con la intención de encontrar a una víctima, que vio en Lorraine a alguien vulnerable, sola y fácilmente manipulable. La mató, probablemente asfixiándola, y después pasó varios días descuartizando su cuerpo con calma. Finalmente, Mangori es declarado culpable del asesinato de Lorraine Cox. El juez lo describe como un individuo frío y calculador que se aprovechó de una mujer joven. Una estudiante desapareció misteriosamente de su propia casa en plena noche, sin dejar pistas. La policía inició de inmediato una búsqueda y pronto una cruda realidad comenzó a develarse. Paso a paso, los investigadores reconstruyeron la verdad, revelando una historia que conmocionaría a toda la nación.
Eve Carson nació el 19 de noviembre de 1985 en Athens, Georgia. Desde una edad temprana, se distinguió por ser excepcionalmente diligente y enfocada. Durante la escuela secundaria, ocupó el puesto de vicepresidenta del Consejo Estudiantil, fue voluntaria en un hogar de ancianos y en un refugio para adolescentes maltratados. Trabajó como página congresional y ayudó en un laboratorio de investigación con células madre. Todo mientras aún era estudiante. Después de graduarse con honores, Eve asistió a la Universidad de Carolina del Norte, donde siguió una doble especialización en ciencias políticas y biología. Su excelente historial académico le valió una beca prestigiosa, y rápidamente ascendió como líder del campus, asumiendo roles importantes en varias organizaciones estudiantiles. Y no se detuvo allí. Eve mantuvo sus esfuerzos de caridad e incluso enseñó ciencias en una escuela primaria. También viajó internacionalmente para trabajo voluntario, pasando un verano en Ecuador ayudando a médicos, estudiando un semestre en Cuba y uniéndose a un equipo de investigación en Egipto. Sin duda, Eve era una de las estudiantes más sobresalientes de su universidad. Tenía metas ambiciosas para su futuro y progresaba constantemente hacia ellas. Incluso antes de graduarse, había conseguido una oferta de trabajo de una empresa importante y planeaba comenzar su carrera poco después de obtener su título. En febrero, Eve tenía 22 años y estaba en su último año de universidad. En ese momento, vivía fuera del campus con un grupo cercano de amigos. En la noche del 5 de marzo, alrededor de la 1:30 de la mañana, sus compañeras de piso salían a una fiesta. Invitaron a Eve a unirse, pero ella declinó, eligiendo quedarse en casa para estudiar para sus próximas clases. Sus amigas se fueron sin ella y no regresaron hasta las 4:30 de la madrugada. Cuando sus amigas volvieron a casa, sintieron inmediatamente que algo andaba mal. La puerta principal estaba abierta de par en par, y las luces interiores todavía estaban encendidas. Sin embargo, Eve no estaba por ninguna parte, y tampoco su coche. No cuadraba. ¿Por qué saldría Eve en medio de la noche? ¿Y por qué dejaría la puerta abierta así? Intentaron llamarla, pero no contestó. Aún así, esperaban que hubiera surgido algo inesperado, y que ella hubiera tenido que salir de repente. Así que esperaron, esperando que volviera. Pero para el día siguiente, Eve todavía estaba desaparecida. Fue entonces cuando una de las amigas de Eve decidió que era hora de contactar a la policía y reportarla como desaparecida. Después de escuchar los detalles, los investigadores compartieron algo escalofriante. Esa misma mañana, habían descubierto el cuerpo de una mujer joven, aunque su identidad aún era desconocida. Le mostraron a la amiga una foto de la víctima, y al instante la reconoció como Eve. Resultó que alrededor de las 5 de la mañana, no mucho después de que Eve desapareciera, la policía había recibido una llamada de una mujer que vivía aproximadamente a 1 milla de la casa de Eve. La habían despertado abruptamente el sonido de disparos, seguido de un grito aterrador. Alarmada e insegura de lo que ocurría, llamó a las autoridades. Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo de una mujer joven, tirado en el suelo. Sin identificación, sin teléfono, nada para ayudar con la identificación. Lo único que pudieron confirmar entonces fue que le habían disparado múltiples veces. Después de que la amiga de Eve confirmara su identidad, los detectives entrevistaron a sus compañeras de piso y reconstruyeron una línea de tiempo aproximada. A la 1:30 de la mañana, Eve estaba en casa estudiando, pero para las 5 de la mañana, su cuerpo fue encontrado a solo 1 milla de distancia. La pregunta apremiante se volvió: ¿cómo terminó allí? ¿Y quién estaba detrás? Dado que su coche faltaba, los investigadores comenzaron a sospechar un robo. Esta teoría ganó peso cuando un registro de su habitación reveló que su billetera y tarjetas de crédito faltaban, y tampoco se encontraron cerca del cuerpo. Los médicos forenses confirmaron que no había signos de agresión sexual, descartando eso como motivo. Revisando sus registros telefónicos, la policía vio que su última señal provenía de una torre de celular cerca de una carretera a las afueras del pueblo, pero el teléfono en sí nunca fue recuperado. Parecía que el asesino lo había tirado en algún lugar del bosque. Entonces, los detectives recibieron su primera pista significativa. Un coche que coincidía con la descripción del de Eve fue descubierto abandonado a solo unas millas de su casa. Las autoridades rápidamente enviaron el vehículo a forenses para toma de huellas dactilares y pruebas de ADN. Mientras tanto, los detectives hicieron otro descubrimiento importante. Los expertos forenses examinaron la computadora de Eve, la que usaba para estudiar,
y encontraron que había estado activa hasta aproximadamente las 3:30 de la mañana. Esto indicaba que todavía estaba en casa durante al menos 2 horas después de que sus amigas se hubieran ido a la fiesta. Solo después de eso, terminó de alguna manera a 1 milla de distancia, donde finalmente encontraron su cuerpo. Para entonces, la noticia del asesinato de Eve se había extendido por toda la ciudad, dejando su campus universitario en shock. Casi todos la conocían. Estaba profundamente involucrada en casi todas las organizaciones estudiantiles importantes. La comunidad no podía creer que se hubiera ido. Junto con el dolor, llegó una creciente sensación de miedo. La gente comenzó a temer por su propia seguridad, y la falta de pistas sólidas de la policía solo amplificó su ansiedad. Como resultado, los detectives fueron inundados con tips. Los estudiantes reportaban cualquier cosa remotamente sospechosa, con la esperanza de ayudar en la investigación. Sin embargo, a pesar de la afluencia de información, ninguna de las pistas acercó a las autoridades a resolver el caso. Entonces, los investigadores recibieron un avance crucial. Dado que parecía que el asesino había tomado las tarjetas de crédito de Eve, la policía examinó su historial de transacciones, y lo que descubrieron fue significativo. Solo 18 minutos después de que Eve usara su computadora por última vez, alguien retiró $700 de su cuenta a través de 2 transacciones separadas. Los intentos de retirar más dinero fueron bloqueados debido al límite diario. El cajero automático utilizado estaba ubicado cerca de un centro comercial en las afueras del pueblo. Los detectives solicitaron inmediatamente las imágenes de seguridad y, como esperaban, obtuvieron una coincidencia clara. Las imágenes revelaron a un hombre sentado dentro del coche de Eve, usando su tarjeta en el cajero automático. En el asiento trasero parecía haber otra persona. Los investigadores sospechaban que podía ser la propia Eve, pero la calidad de la imagen era demasiado pobre para confirmarlo. Los expertos forenses intentaron mejorar el video para una vista más clara, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. Mientras tanto, la policía descubrió que el sospechoso había intentado usar la tarjeta de Eve en múltiples otros cajeros automáticos en la ciudad, aunque ninguna de esas máquinas estaba equipada con cámaras de vigilancia. Este patrón continuó hasta el 7 de marzo, cuando las autoridades recibieron otra alerta sobre un intento de retiro. Alrededor de las 12:30 de la mañana, el sospechoso se presentó en una tienda abierta 24 horas e intentó usar el cajero automático, pero el banco rechazó la transacción. Los agentes se apresuraron a la tienda, que estaba en un pueblo vecino, y esta ubicación sí tenía una cámara de seguridad funcionando. Al revisar las imágenes de esa noche, vieron a alguien intentando usar la tarjeta de Eve, pero con un giro sorprendente. No era el mismo hombre visto en el video anterior del cajero automático. Los investigadores ahora tenían que considerar la posibilidad de que más de una persona estuviera involucrada en el asesinato de Eve, o que el asesino le hubiera pasado su tarjeta a un cómplice. Intentaron identificar al segundo sospechoso, pero como antes, las imágenes de vigilancia eran demasiado granuladas para hacer una coincidencia clara. Así que los detectives recurrieron al público en busca de ayuda, liberando ambas imágenes de las cámaras de seguridad a los medios, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer a los individuos. Dado que el caso ya había atraído una atención generalizada en la comunidad, la estación de policía pronto se inundó de tips. Sin embargo, ninguna de estas pistas acercó a las autoridades a aprender al asesino de Eve. Todo cambió el 12 de marzo, cuando un informante anónimo se presentó con una vista prometedora. La persona que llamó afirmó reconocer al hombre en el segundo video de vigilancia de la tienda y lo identificó como Diario Atwater. Los detectives comenzaron a investigar los antecedentes de Atwater y descubrieron algunos detalles preocupantes. Con solo 21 años, ya tenía un extenso historial criminal que incluía múltiples arrestos por robo, agresión, delitos de drogas y otros crímenes. Aunque había cumplido tiempo en la cárcel, también había sido liberado anticipadamente en varias ocasiones. También descubrieron que solo 2 días después del asesinato de Eve, Diario debía presentarse en la corte por portar una pistola mientras estaba en libertad condicional. Las autoridades revisaron fotos policiales antiguas de Atwater y las compararon con las imágenes de la tienda, confirmando el sorprendente parecido. Estaba claro que tenían a la persona correcta. Además, se enteraron de que Diario vivía cerca de la tienda, lo que llevó a los detectives a ir directamente a su residencia. Durante el interrogatorio, Diario negó cualquier participación en el asesinato.
pero el video de vigilancia proporcionó motivos suficientes para llevarlo bajo custodia. Mientras continuaba la investigación, la policía descubrió que Deario se comunicaba frecuentemente con un joven de 17 años, llamado Lawrence Lovett, quien ya tenía sus propios antecedentes penales a pesar de su corta edad. Cuando los detectives revisaron la foto policial de Lawrence, lo reconocieron inmediatamente como la persona que conducía el coche de Eve en el primer video del cajero automático. Sin embargo, a diferencia de Deario, Lawrence resistió el arresto, atrincherándose dentro de su casa, lo que obligó a las fuerzas del orden a llamar al SWAT. Cuando finalmente lo capturaron, Lawrence también negó cualquier participación. Ambos sospechosos fueron entonces acusados y mantenidos bajo custodia, a la espera de juicio. Como ninguno estaba dispuesto a cooperar, los investigadores se volcaron a construir su caso por otros medios. Los datos de los teléfonos celulares revelaron algo significativo. En la noche del asesinato de Eve, los teléfonos de ambos sospechosos se conectaron a una torre de celular cerca de su vecindario, a pesar de que vivían en una ciudad diferente. Los detectives sospechan que Deario y Lawrence eligieron a Eve al azar, simplemente buscando a alguien a quien robar y notando que estaba sola en casa tarde en la noche. Según los retiros de los cajeros automáticos, parece que la obligaron a conducir con ellos a varios lugares, donde ella les entregó su tarjeta. Después de alcanzar el límite de retiro diario de $700, la llevaron a un área boscosa, en las afueras del pueblo, donde finalmente la asesinaron. Dada la brutalidad del crimen, los fiscales declararon su intención de buscar la pena de muerte para Deario. La situación de Lawrence era más compleja. Dado que Lawrence era menor de edad, la pena más dura que enfrentaba era la cadena perpetua. Conscientes de que la evidencia podría no ser lo suficientemente fuerte por sí sola para asegurar una condena, los fiscales hicieron una oferta calculada a Deario: declararse culpable a cambio de eliminar la amenaza de la pena de muerte. Deario aceptó el trato y confesó que él y Lawrence salieron esa noche planeando cometer un robo y ganar dinero rápido. Explicó que Lawrence lo había llamado, sugiriendo que se fijaran en alguien del campus universitario. Mientras conducían por un vecindario, notaron a Eve a través de una ventana de su casa, y fue entonces cuando actuaron. Armados con sus pistolas, irrumpieron y la obligaron a entrar en su propio coche. Luego condujeron a varios cajeros automáticos, intentando retirar la mayor cantidad de dinero posible. A lo largo del calvario, Eve les rogó que la dejaran ir, prometiendo que no diría una palabra. Ella solo quería llegar a casa. Pero ellos tenían otros planes. Según Deario, decidieron matarla porque había visto sus caras a pesar de que ellos nunca intentaron ocultarlas. Finalmente, la llevaron a una calle desierta y le dispararon múltiples veces con 2 armas. Deario también compartió algo profundamente desgarrador. Justo antes de matarla, Eve les pidió que rezaran con ella. En lugar de mostrar misericordia, la mataron a tiros fríamente. En abril de 2010, 2 años después del asesinato, Deario fue declarado culpable. Gracias a su declaración de culpabilidad, el juez lo sentenció a cadena perpetua en lugar de la pena de muerte, más 30 años adicionales. Después del veredicto, Deario se dirigió a los padres de Eve, se disculpó por sus acciones y admitió que merecía el castigo que recibió. Mientras tanto, Lawrence se negó a declararse culpable, y su juicio comenzó en diciembre de 2011. A pesar de los intentos de su abogado por probar su inocencia, la confesión de Deario, junto con la abrumadora evidencia, llevaron a que Lawrence fuera declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Pero su historia no terminó allí. En 2013, el Tribunal de Apelaciones del Estado revocó la sentencia de Lawrence, refiriéndose a un fallo separado que consideraba la cadena perpetua sin libertad condicional para delincuentes juveniles excesivamente dura e innecesaria. En consecuencia, se le concedió un nuevo juicio. Esta vez, Lawrence fue más locuaz, diciendo a la corte que todos cometen errores e insistiendo en que no era el monstruo que la gente creía. A pesar de esto, mostró poco remordimiento genuino, y finalmente el juez lo sentenció nuevamente a cadena perpetua. También es importante mencionar que Lawrence era sospechoso en otro caso espeluznantemente similar. En enero de 2008, solo meses antes del asesinato de Eve, un estudiante de 29 años sufrió un allanamiento y fue asesinado en su apartamento. Tras el asesinato, se retiró dinero de la cuenta de la víctima en varios cajeros automáticos de la ciudad. Sin embargo, las autoridades nunca obtuvieron pruebas suficientes para vincular a Lawrence con ese crimen, y los cargos finalmente fueron retirados.
El caso de Eve no solo captó la atención nacional, sino que también provocó un cambio significativo. En febrero, los legisladores de Carolina del Norte promulgaron una nueva ley que introdujo penas más severas y procedimientos más rigurosos para las personas involucradas en delitos relacionados con pandillas. Esta ley entró en vigor el 1 de diciembre y se aplica a todos los crímenes cometidos a partir de esa fecha. La legislación fue inspirada directamente por la tragedia que le sucedió a Eva. En su universidad se estableció una beca en su honor y se creó un jardín conmemorativo en el campus para preservar su memoria. En febrero de 2009, uno de los amigos cercanos de Eve se convirtió en finalista en American Idol. Mientras actuaba en el escenario, compartió cómo la muerte de Eve lo motivó a arriesgarse y presentarse a la audición. Expresó que sin Eve nunca habría encontrado el coraje o la determinación para perseguir su sueño. Si este caso te ha parecido fascinante, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Publicamos videos de casos criminales todas las noches. Hasta la próxima, manténganse alerta, manténganse vigilantes.